En este video vas a ver cómo pasar de un saque de principiante a uno avanzado en pocos minutos. Te voy a mostrar paso a paso la técnica y los detalles que hacen toda la diferencia. Hola, soy Joaquín Bailador, estoy inaugurando mi canal de YouTube. En este espacio voy a subir todos contenidos para que ustedes aprendan y se diviertan. Ahora vamos con el video de hoy que toca tratar tema saque. Vamos a arrancar con el saque inicial. Cuando uno está arrancando a jugar al tenis es muy difícil coordinar todo junto. Entonces lo que recomiendo es preocuparse por el lanzamiento, que es lo más importante para tener un saque controlado, y por no mover nada abajo. La posición de los pies van a ser en formación de 1, y me quedo quietito, y el lanzamiento justamente no se lanza sino se acompaña. Yo, para tener control de la mano, debería acompañarla, porque el error más común, que lo voy a mencionar en otro video, es tirarla muy rápido y pierdo control, y que el armado, en vez de que sea largo, sea cortito. Arranco formando dos L, una L con el brazo y una L con la raqueta. Yo de acá solamente me voy a preocupar por el lanzamiento, extendiendo la mano arriba, y por pegarle por arriba de la cabeza. Bien, simplemente para arrancar me tengo que preocupar por estas dos cosas. Para el saque hay solamente una única empuñadura, que no importa cuál sea el nivel, tiene que ser siempre la misma, que es la empuñadura continental. Es justo en el primer rectángulo donde va la B que se forma entre el dedo gordo y el dedo índice. No existe otra empuñadura, es la única para cualquier efecto, para cualquier nivel. Posición de los pies. Van a ver que hay jugadores que cambian su forma de pies, hay más cerrado, más acá, más abierto. Para arrancar no piensen mucho, simplemente pónganse paralelo y que el pie izquierdo adelante esté en diagonal un poquito hacia adelante para poder rotar la punta. Pero mientras estemos mirando con el pecho para la reja, alcanza y sobra. Bien, en el armado, como dijimos, vamos a hacer el corto, porque después cuando vean en intermedio y más avanzado, hacen todo este rulo, pero ahora en vez de hacer todo este rulo, vamos a arrancar en lo que sería la segunda parte del armado largo, que es las dos L's y acá, y siempre de perfil para poder después rotar. Otro error que vamos a ver en el próximo video es que se ponen de frente ya girando el hombro derecho, y eso me impide tener movilidad. Y ahora vamos con el lanzamiento, que para mí es el punto más importante. Yo, si tengo un mal lanzamiento, por más que esto lo haga espectacular y por más que los pies los tenga espectacular, voy a sacar mal. Le voy a tirar un par de tips fáciles para agarrar. Primero, hay algunos que dicen que la agarren con 3 dedos, con palma completa, no importa. Agárrala con palma completa, pero lo importante es sentir que yo acompaño todo el recorrido y que la suelto a la altura del hombro. Si yo, mientras más arriba la suelte, más control tengo. ¿Por qué? Porque otro error suele ser soltarla rápida y que se me vaya para cualquier lado. En cambio, si yo la acompaño en slow motion para arriba, me va a quedar siempre perfecta para donde vaya la mano izquierda. La mano izquierda es una guía, es una flecha donde va. Si sos zurdo, la mano derecha sería. ¿Bien? Es una guía para que siempre me quede perfecta acá. ¿Bien? Y algo clave que ayuda mucho es sentir que subo en slow motion. ¿Bien? Que subo lento, no que subo rápido, porque eso me quita control. En resumen, para no marearlos, para nivel inicial solamente me preocupo por la mano izquierda, por el lanzamiento, que sea perfecto, es lo primero que tengo que trabajar, y que el armado sea cortito. La empuñadura es muy fácil, no equivocarse acá, porque yo puedo controlar todo. Primero que agarre bien la empuñadura, después me miro si está bien el armado, tengo que formar estas dos L y después ya me puedo preocupar por el lanzamiento. Una vez que tenga esos 3 pasos hechos, practico un par de clases, que me quede perfectita ahí, no moví pie, no moví la mano, la dejé extendida y ya arranqué armado. Una vez que un par de clases logro dominar esto, pasamos al nivel intermedio que vamos a ver ahora. Una vez que ya dominamos más o menos el saque inicial, hay que ir dándole un poco de fluidez para no sentirse trabado. Ahora lo que podemos empezar a agregar es un poco el balanceo del cuerpo, ¿bien? Recién sacamos estático, ahora está bueno que aprendan a hacer el saque en 3 pasos. ¿Qué significa eso? Vieron que cuando los jugadores arrancan con el balance hacia adelante, pivotean para atrás y luego hacia adelante. Todos esos movimientos hacen que yo llegue con soltura al impacto. Y tema armado, esto ya va a depender de cada uno. Si se animan y lo quieren ir practicando, estaría bueno hacer el armado completo, que es balanceo hacia adelante, acompaño hacia atrás y cuando voy hacia adelante me la tiro
y quedo en la posición que vimos antes, en la L y con la mano estirada arriba. O, para hacerlo más fácil, arrancando, puedo hacer el balanceo, pero con el armado corto. Voy hacia adelante, hacia atrás y voy. Tengo esas dos opciones para ir agregándole un poco de fluidez. Y con el armado completo sería, voy hacia adelante, voy hacia atrás y voy. ¿Bien? Esas son las dos opciones que tengo para el saque intermedio. Para el armado largo, les voy a tirar un tip, que ya sería un intermedio tirando ya para avanzado. Cuando voy hacia adelante, voy acá, hay jugadores que la agarran acá, eso ya es personal. Pero lo importante es cuando voy al segundo paso, al segundo pivoteo, abro bien el pecho, siento como acompaño con la mano izquierda, que va a tener, para que no se confundan, va a tener la pelota en la mano. Acompaño abriendo el pecho y cuando voy para adelante, me quedo en la posición trofeo. Bien, y ojo con un error muy común que lo veo cada vez que lo enseño, que se tiren la pelota yendo para atrás, porque si no quedan lejos de la bola, no me dan los tiempos, sino voy lento, abro pecho y voy hacia adelante. Bien, y en el último paso, que sería el tercero, en el del impacto, voy todo lento, lento, y en el tercero acelero. Meto como una cámara rápida. Esas son las dos opciones que tengo, armado corto o armado largo, ya llevando a un saque más avanzado. Tema lanzamiento no varía mucho, lo que varía es, antes yo me la estaba tirando estático, ahora tengo que entender, como marqué recién, que me la tengo que tirar yendo hacia adelante. No hagan el error de tirársela yendo para atrás porque no me dan los tiempos, sino voy adelante, atrás y cuando empiezo a ir hacia adelante ahí suelto la bola. Lo muestro en cámara lenta. ¿Bien? Bien, y ya llegando al saque avanzado, fíjense que antes en el intermedio vimos los dos armados, ya en el avanzado está bueno tener el armado completo. Hay muy pocos jugadores en el circuito que arman de arriba, pero bueno, son minoría, traten de no copiarlo. Está bueno el armado completo para sentirse suelto, que voy livianito. ¿Y qué es lo que le agregamos en el saque avanzado? Antes vimos el balanceo, acá se copia, y lo que vamos a agregar ahora es la patada. Eso me va a ayudar a tener más potencia a la hora del impacto. La patada es lo mismo, voy balanceado hacia adelante, voy hacia atrás y en el momento de impacto, en vez de pegar clavado y pasar la cadera, lo que voy a hacer ahora es, tengo dos opciones, o junto los pies y de acá exploto para adelante, o hago el balanceo y con los pies separados voy para adelante. Bien, cualquiera de las dos es válida. A mí personalmente me gusta la de juntar porque siento que voy un poquito más fluido. Bueno, espero que les haya gustado. Esto fue un pantallazo de las diferencias de los tres niveles de saque. Obviamente faltan explicar muchas cosas que lo voy a estar explicando en los siguientes videos, como es la sensación, la sensibilidad, las posturas, etcétera. Muchos ejercicios para poder mejorarlo, los efectos, hay 3 efectos, ejercicios para agarrar sensación, que por más que tenga una buena técnica, si yo me siento trabado va a ser muy difícil sacar bien. En los siguientes videos voy a estar hablando de eso. Espero que les haya gustado, los invito a suscribirse para poder aprender más tips de tenis.